Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. El fruto de la humildad es el temor del Señor, riqueza, honor y vida. Buen día, querida familia. Feliz y bendecido miércoles 3 de febrero. Y les quiero compartir el Evangelio para este día, tomado del capítulo 6, versículo 1 al 6 de San Marcos. Salió de allí y se dirigió a su patria, seguido por sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud, al oírle, quedaba maravillada y se preguntaban: ¿de dónde le viene esto? ¿Quién le ha dotado de esta sabiduría y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanos y hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: un profeta solo carece de prestigio en su patria, entre sus parientes y en su casa, y no pudo hacer allí ningún milagro, a excepción de la curación de unos pocos enfermos, a quienes sanó imponiéndole las manos. Jesús se quedó asombrado de su falta de fe. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Podemos hacernos una pregunta con base a este texto y de ahí empezar como a hacer nuestra reflexión con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué rechazaron a Jesús sus paisanos, la gente de su época? Dice el texto aquí que se preguntaban: ¿de dónde esa sabiduría? ¿De dónde esos milagros? ¿De dónde le viene todo eso? Es decir, me parece a mí que como que no comprendieron a Jesús, no entendieron a Jesús. Entonces, cuando no se comprende algo, cuando no se entiende algo, terminamos como ellos rechazando. Cuando no podemos comprender algo, entender algo, terminamos rechazándolo. Y ese es el error en que cometen mucha gente hoy con Dios. Como no lo pueden comprender, como no lo pueden entender totalmente, terminan rechazándolo. Ese es el error a veces de la ciencia sin fe. Ese es el error del racionalismo sin fe. Nos lleva al otro extremo, a rechazar lo que no puede entrar en nuestra relación, a rechazar lo que no podemos experimentar, demostrar, verificar. Por eso se habla del ateísmo. ¿Y qué es el ateísmo? Es la negación de la existencia de Dios. Es decir, como yo no puedo entender, comprender a Dios, entonces digo, o dicen los ateos, no existe. Y se habla de un ateísmo teórico y de un ateísmo práctico. El teórico es el que se niega con la razón la existencia de Dios, pero se vive como si Dios existiera. Y el práctico es, aunque se diga que se cree en Dios, se vive como si Dios no existiera. Bueno, y de este texto nos ha salido a nosotros o a muchas personas la famosa frase o refrán popular: nadie es profeta en su tierra. Que Jesús no dijo eso, literalmente. Lo que Jesús dijo fue otra cosa, pero conocemos de todos esta frase: nadie es profeta en su tierra. ¿Y por qué también los paisanos de Jesús no recibieron a Jesús como el gran profeta? Yo diría que también por varias cosas. Ellos intentaron explicar a Jesús, pero no creer en Jesús. Y hay una gran diferencia entre creer y explicar. Creer es abandonarme en las manos de Dios, confiarme en su poder, entregar mis planes en sus manos, en su misericordia, en su gracia, en su amor, en su sabiduría. Explicar es como creer, querer tomar a Dios, a Jesús, meterlo en mi mente, meterlo en mi razón, meterlo en mis facultades mentales. Con esto no estoy diciendo que no se pueda razonar sobre
lo que Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo, sobre su sabiduría. Lo que estoy diciendo es que una cosa es razonar y otra cosa es explicar. Razonar nos lleva a salir de nosotros porque implica aprender de algo. Es decir, cuando estamos razonando sobre Dios, entonces estamos aprendiendo sobre Él, porque nos lleva a aprender de Él, a salir de nosotros para en humildad aprender de Él. En cambio, cuando tratamos de explicar a Dios, en este caso explicar a Jesús como los paisanos que están haciendo, eso es como tratar de abarcar totalmente a Jesús, agotar totalmente lo que se pueda decir de Jesús, que nuestra mente logre comprender totalmente a lo que se diga de Jesús y eso, o lo que se diga de Dios, y eso es imposible porque Dios rebasa, Dios supera nuestro entendimiento, nuestras facultades mentales. Un ejemplo muy sencillo de explicar, es como si le fueran a hablar a uno de un rey y empezaran a hablarle de todo menos de lo más importante. Es decir, empezaron a decirle, bueno, la corona del rey es de oro, ese oro es de tantos quilates, ese oro se trajo de tal lugar, ese oro tiene este precio, y con ese oro se hizo la corona. Y también, por ejemplo, dijeran, el cetro también es de este material, ese cetro lo hizo tal persona, ese cetro del rey mide tanto. Bueno, le hablan de todo, explican todo lo del rey, pero menos lo más importante, no hablan del rey. Y a eso se llega cuando se trata de explicar solamente a Jesús, a Dios. Se habla de todo, menos de lo más importante. ¿Y qué es lo más importante en el conocimiento de Dios? ¿Qué es lo más importante que tenemos que tener de Dios? No tanto son las explicaciones, sino aprender de Él, aprender de su gracia, aprender de amor y tener claro algo sobre Dios, tener claro algo sobre Jesús, que todo lo que digamos de Dios, todo lo que nuestra mente pueda decir de Dios son solamente aproximaciones, balbuceos, porque Dios nos rebasa, Jesús nos rebasa, a Jesús no lo podemos agotar, porque dejaría de ser Dios. Él es el Señor, Él es el Rey de todos, Él es el dueño del universo, y si nuestra mente lo abarcara totalmente, dejaría de ser Dios y nosotros sus criaturas. Por eso lo más importante es aprender de Dios, aprender de Jesús, abandonarnos en sus manos y decir, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Feliz y bendecido día para todos, y que la bendición de Dios descienda sobre todos vosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.